Y el secretario Marco Rubio nos tiene noticias interesantes. Vamos con el tema. Todos nosotros estamos muy familiarizados, por supuesto, a estas alturas, con lo que se ha descrito como amenazas terroristas tradicionales. Durante 25 años, el término contraterrorismo, al menos en Occidente, ha significado ante todo la lucha contra el extremismo islamista radical. Y hay una razón muy conmovedora para ello. Producto del conflicto en Medio Oriente, Estados Unidos se prepara para activar dentro de la nación la protección antiterrorista. Es un honor que este grupo haya viajado de todo el mundo para esta charla. Gracias. Agradezco al equipo y gabinete presidencial aquí hoy, incluyendo a nuestro director del FBI, Kash Patel, presente. Gracias. Nuestra secretaria de Educación, Linda McMahon, también nos acompaña. En breve escucharán a Stephen Miller, el subjefe de gabinete del presidente y uno de sus principales asesores en temas de seguridad nacional. Y por supuesto, nuestro secretario del Tesoro, Scott Bessent, está aquí. Pero una vez más quiero agradecerles a todos ustedes, a todos los que están aquí hoy. También quiero agradecer a todo el equipo aquí en el Departamento de Estado por organizar esto. Realmente es un evento sin precedentes, en un momento sin precedentes, debería decir, en nuestra historia. Así que permítanme comenzar diciendo que el deber más esencial del Estado, la primera responsabilidad, francamente, de cualquier gobierno, de cualquier tipo, es la protección de su pueblo. Es la protección de su país. Esta es una obligación sagrada que debe trascender todas las divisiones políticas e ideológicas. Es por eso, por ejemplo, que tenemos fuerzas armadas. Es por eso que tenemos agencias de inteligencia. Es por eso que existen las oficinas de contraterrorismo, por eso existen las fuerzas policiales. Mantener a nuestra gente segura es la razón por la que cada país representado aquí tiene todas estas cosas. Todos nosotros estamos muy familiarizados, por supuesto, a estas alturas, con lo que se ha descrito como amenazas terroristas tradicionales. Durante 25 años, el término contraterrorismo, al menos en Occidente, ha significado ante todo la lucha contra el extremismo islamista radical. Y hay una razón muy conmovedora para ello. El 11 de septiembre del año 2001, 19 hombres asesinaron a 3,000 personas aquí en mi país. Luego, ese mismo enemigo atacó Europa, asesinando a casi 200 pasajeros en trenes en Madrid en 2004 y a 52 más en autobuses y el metro de Londres al año siguiente. Toda la arquitectura del contraterrorismo occidental fue reconstruida desde sus cimientos en torno a ese evento traumático singular que tenía sentido en ese momento. Nuestro trabajo era mantener a nuestra gente a salvo y en el ámbito del terrorismo, el espectro de la yihad global era la principal amenaza para su seguridad. Así que nos pusimos a trabajar y formamos una coalición global, colaborando con muchos de los amigos que hoy están representados aquí en esta sala. Y destruimos el califato del ISIS. Matamos a al-Baghdadi, al-Sahari y Bin Laden. Y construimos sistemas de inteligencia y de aplicación de la ley capaces de anticipar y detener ataques antes de que el público siquiera se entere de ellos. Cada país representado aquí hoy ha desarticulado en algún momento una amenaza terrorista proveniente de esta fuente. Los ataques y complots yihadistas en Estados Unidos han disminuido en 2/3 desde el auge del ISIS. El número de personas asesinadas por terrorismo yihadista en Europa se redujo aproximadamente en un 97% desde el año 2015 hasta el año 2024. En otras palabras, en gran medida nuestra estrategia antiterrorista ha funcionado. La amenaza no ha desaparecido. Por supuesto, seguirá existiendo, especialmente mientras toleremos sistemas de inmigración que importan estas amenazas directamente a nuestras respectivas tierras natales. Pero esta amenaza ha sido severamente reducida. El mundo se ve muy diferente hoy en día debido a ello. Sin embargo, durante demasiado tiempo, nuestra doctrina antiterrorista ha tenido un punto ciego. Un punto ciego cuando se trata de la violencia extremista proveniente de la izquierda política. Incluso hoy en día, la mera idea de que el terrorismo de extrema izquierda pueda ser una amenaza seria es tratada como un delirio de la derecha, o peor aún, como una peligrosa conspiración fascista. Así lo tratan muchos en la prensa, muchos en el mundo académico y nuestras universidades,
y muchas de nuestras instituciones tradicionales. Sin duda verán cómo este dogma asoma la cabeza en la cobertura de esta misma conferencia. A pesar de la realidad clara e innegable, a pesar de los números y estadísticas objetivas, a pesar del hecho de que hoy en esta sala hay representantes de todo el espectro político, escucharemos que este tipo de violencia y terror organizados serán descartados. Se descartará como una ficción partidista. En nuestros países surgió toda una industria en torno al estudio del extremismo. Tenemos centros de estudios, becas, revistas y consultorías con el entendimiento tácito, entre ellos, de que el único tipo de violencia política que representaba una verdadera amenaza para nuestro sistema, que solo un tipo de violencia política era una verdadera amenaza para el sistema, era una bomba colocada por un grupo neonazi, lo cual era un acto nefasto y asesino de maldad. Pero una bomba colocada por un revolucionario marxista, bueno, eso simplemente se considera un trágico exceso de idealismo. Si estás interesado en educarte financieramente, tenemos el curso de blockchain. Está en yosoyone.com. Quizás sus medios estaban mal dirigidos o eran excesivos, pero sus fines eran virtuosos y justos. Esa es la implicación de cómo trataron durante años este extraordinario prejuicio ideológico que estaba incrustado en la manera en que hablábamos sobre la violencia política y el extremismo. Se repitió una y otra vez hasta que fue aceptado como la base neutral y objetiva, tan arraigado en la sabiduría convencional dominante que llegó a considerarse un hecho apolítico. Es la razón por la que aquí, en mi país, tantas personas en posiciones de poder han descartado repetidamente actos de violencia e incluso terrorismo como formas legítimas de expresión política, siempre y cuando sirvieran a una causa de izquierda. Es la razón por la que durante los llamados disturbios de George Floyd en el verano de 2020, mientras criminales y extremistas incendiaban y saqueaban las grandes ciudades de Estados Unidos y casi llevaban al país al colapso, los gobiernos municipales de todo el país simplemente se negaron a procesar a las personas que cometían estos actos de violencia y terror. Es la razón de la ahora infame imagen, tal vez la recuerden, de un presentador de noticias de una agencia muy prominente, un presentador de noticias de pie en un vecindario consumido por las llamas. Mientras tanto, el rótulo en la parte inferior decía que las protestas eran mayormente pacíficas. Esto era algo peor que una doble moral. La violencia de izquierda no solo era justificada, era tratada como algo sagrado, una clase protegida en sí misma. Esa era tiene que terminar. La coalición reunida en esta sala hoy incluye líderes políticos, expertos y funcionarios de las fuerzas del orden de más de 60 países de todo el mundo. Ustedes han venido aquí desde una amplia variedad de gobiernos, partidos y posturas políticas. Algunos de sus gobiernos y los nuestros discrepan públicamente. A veces. Tenemos desacuerdos profundos sobre el comercio, la energía, la inmigración. Ustedes no vinieron hoy aquí porque hayan sido convencidos en cada aspecto de la visión estadounidense del mundo. Vinieron aquí, están aquí porque hace 2 semanas una mujer de 72 años fue quemada en más del 80% de su cuerpo en su propia casa en Grecia. Y murió ejecutada por una bomba incendiaria porque su hija se atrevió a postularse para un cargo público. Están aquí hoy porque durante 5 días este invierno las luces se apagaron en Berlín. El apagón más largo en la ciudad desde la Segunda Guerra Mundial, provocado por un ataque que dejó a decenas de miles de hogares sin electricidad en el frío glacial y causó la muerte de una mujer de 83 años. Están aquí y han venido porque un mes después de ese apagón en Berlín, un joven francés de 23 años sucumbió a lesiones cerebrales traumáticas, golpeado hasta la muerte en las calles de Lyon por un grupo de matones militantes de extrema izquierda. Están aquí porque sus líderes políticos están siendo atacados, apuñalados y baleados en sus calles, porque sus negocios han sido bombardeados, porque sus ferrocarriles han sido saboteados, porque sus agentes de policía han sido golpeados y quemados. Están aquí porque esto es real y está empeorando, y ya no se puede negar ni se puede ignorar más.
porque ha llegado el momento de aplastar este mal para siempre. El simple hecho es que nada de lo que acabo de describir es nuevo. El terrorismo político de extrema izquierda no es una novedad moderna reciente. No es una ficción fabricada por políticos conservadores. Durante la mayor parte de la era moderna, de hecho, fue la forma dominante de violencia política. Todos nuestros amigos aquí, de las naciones del hemisferio occidental, recuerden las décadas de secuestros, atentados, asesinatos y ejecuciones. El violento y sangriento terror provocado por los tupamaros, de los montoneros, de las guerrillas de las FARC y también del ELN. Recuerdan la inhumana brutalidad del Sendero Luminoso en Perú. Los fanáticos maoístas que masacraron las aldeas campesinas de Perú, asesinando a mujeres embarazadas y recién nacidos a hachazos y machetazos. Recuerdan a las decenas de miles de guerrilleros marxistas entrenados para matar en los campos terroristas de Castro. Todos ustedes aquí desde Europa recuerdan las masacres a metralleta de las Brigadas Rojas en Italia, que mantuvieron cautivo a un primer ministro en 5 ocasiones durante 55 días antes de someterlo a un llamado juicio revolucionario popular y ejecutarlo en 1978. Recuerdan la campaña de casi 3 décadas de la fracción del Ejército Rojo en Alemania, con atentados, secuestros y asesinatos, matando a decenas y dejando a cientos más heridos. ¿Recuerdan a la organización 17 de noviembre en Grecia? Los extremistas marxistas que aterrorizaron Atenas durante más de un cuarto de siglo, incluyendo, por cierto, el asesinato a tiros del jefe de estación de la CIA de mi país, justo afuera de su casa, frente a su esposa, cuando regresaban de una fiesta de Navidad. Y aquí en Estados Unidos nosotros recordamos el mismo reinado de terror mortal, justificado por los mismos eslóganes, motivado por las mismas ideas perversas. Recordamos a Weather Underground, que bombardeó el Pentágono, el Departamento de Estado y el Capitolio. Recordamos al Ejército de Liberación Negra, que realizó robos a mano armada y ejecutó a policías a quemarropa. Recordamos al Ejército de Liberación Simbionés, que asesinó a tiros a un superintendente de escuela pública con balas de punta hueca cargadas con cianuro. En un periodo de 18 meses, entre 1971 y 1972, el FBI contabilizó unas 2.500 explosiones en suelo estadounidense, a un ritmo de casi 5 por día. La gran mayoría de esa violencia provino de extremistas de izquierda. Entre 1970 y 1980, el 93% de los atentados terroristas en Occidente provinieron de la extrema izquierda. Estas son cifras que sorprenderían a la mayoría de los estadounidenses hoy en día, porque nos han enseñado a creer que este tipo de violencia política simplemente no existe o que está siendo exagerada. Pero sí existe y de hecho la estamos subestimando. Y nuestras naciones llevan las cicatrices que lo prueban. Y hoy enfrentamos una nueva ola de este viejo mal. Aquí en Estados Unidos, la proporción de atentados y complots terroristas de izquierda ha aumentado a niveles que no se veían en décadas. En Alemania, la violencia de extrema izquierda ha aumentado en más del 40% solo en el último año. En Grecia, más del 80% de la violencia radical ahora es impulsada por actores de extrema izquierda y anarquistas. Estos no son datos abstractos. Los estadounidenses han visto lo que significan esos números. Un asalto total contra nuestros agentes de inmigración, ataques de francotiradores, explosivos o emboscadas armadas. Un tirador transgénero abriendo fuego contra estudiantes de primaria católicos mientras rezan, su arma marcada con lemas como ¿dónde está tu Dios ahora? Un ejecutivo del sector salud ejecutado a sangre fría en las calles. Múltiples intentos de asesinato contra un presidente en funciones. Y el asesinato del mayor activista conservador de una generación. Un hombre que además era esposo y padre de 2 niños pequeños fue asesinado a tiros mientras hablaba ante una multitud de estudiantes. Esto es una maldad distintiva y única. Siempre ha estado impulsada por un odio por encima de todo, un odio hacia la civilización misma. Es una revuelta de lo peor contra lo mejor. Una revuelta de los débiles y cobardes contra los fuertes, los buenos.
Es perpetrado por aquellos que no pueden construir, que no pueden crear, que no pueden lograr grandes cosas y se vengan del mundo por su propia insuficiencia, buscando destruir a quienes sí pueden. Esto es lo que es el izquierdismo radical. Puede adoptar diferentes lemas e ideologías según el lugar y el momento. Pueden llamarse anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas, pero el carácter fundamental siempre es el mismo. Siempre es lo mismo. Es un resentimiento venenoso disfrazado con el lenguaje de la igualdad y la justicia, la liberación, una necesidad abrumadora de destruir lo que hombres más grandes han construido, de arruinar lo que es bello y lo que es correcto en nombre de personas que solo están llenas de fealdad y no tienen nada más que ofrecer al mundo. A través de la violencia y el terror, una vez más buscan imponer su fealdad sobre todos nosotros. El viejo dogma estaba equivocado. El viejo dogma estaba equivocado. Nada de esto está impulsado por el idealismo. No es utópico. De hecho, es todo lo contrario. Una de las críticas que a veces se escucha sobre el comunismo, por ejemplo, es que suena bien en teoría, pero nunca funciona en la práctica. Eso en realidad no es cierto. El comunismo no suena bien en teoría. El mundo que imagina para todos nosotros es pequeño, plano, gris, despojado de toda excepción, vacío de todo lo bueno y noble en el alma humana. El mundo que imagina es un mundo sin valentía, un mundo sin creatividad ni ambición, un mundo sin héroes, sin gloria ni grandes causas por las que luchar, un mundo sin milagros, sin mitos, sin hombres que se eleven por encima del resto para hacer cosas increíbles y extraordinarias. Y el mundo que el comunismo imagina es un mundo sin Dios. Para estos arquitectos de la violencia revolucionaria, el logro más grandioso de nuestra civilización, para ellos, es una humillación insoportable, un recordatorio de lo que no pueden hacer y de lo que no pueden ser. Así que eligen en cambio destruir. Atacan oleoductos, atacan ferrocarriles, atacan redes eléctricas y laboratorios, los símbolos físicos y tangibles del poder, la invención y el logro. Esta es la naturaleza del terrorismo al que nos enfrentamos hoy. Desprecian a Occidente porque Occidente es grandioso. Esta es una conferencia internacional porque nos enfrentamos a una amenaza internacional. Nos enfrentamos a una amenaza transnacional. No se trata de células distintas y aisladas. Son redes interconectadas. No reconocen nuestras fronteras. De hecho, no creen en el propio Estado-nación. Se coordinan, se comunican, viajan, entrenan y actúan juntos, compartiendo la misma infraestructura, compartiendo los mismos enemigos, compartiendo la misma misión. Los militantes de Antifa y sus camaradas viajan desde toda Europa y hacia las Américas para participar en los ataques de unos y otros, canalizar propaganda y materiales de entrenamiento e información sobre objetivos a través de canales cifrados compartidos, moviéndose por redes subterráneas de casas seguras y financiando y sosteniendo sus operaciones mediante fondos transnacionales. Y trabajan junto a estados extranjeros hostiles que comparten su misión, como las redes proxy iraníes, que están cada vez más íntimamente vinculadas a grupos militantes de izquierda en todo el mundo. La extensa red de inteligencia e ideología del régimen cubano ayudó a construir la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio, y sigue estando inextricablemente vinculada a los grupos y movimientos de extrema izquierda dentro y fuera de Occidente. Los terroristas de extrema izquierda de hoy pueden recaudar fondos en un país, alojar sus comunicaciones en un segundo país, recibir entrenamiento en un tercer país, reclutar militantes en un cuarto país y luego juntos atacar un objetivo en un quinto país. Y por eso no tenemos otra opción más que enfrentar esta amenaza juntos. O cooperamos a través de nuestras fronteras, o los terroristas seguirán aprovechando los vacíos entre ellas. Bajo el presidente Trump, por primera vez, Estados Unidos está construyendo la infraestructura, la asociación y la estrategia para derrotar el flagelo del terrorismo de extrema izquierda. El presidente firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional número 7, que describe una estrategia integral para investigar y desarticular las redes terroristas de Antifa y sus aliados.
El pasado noviembre, el Departamento de Estado designó a 4 grupos extremistas violentos de extrema izquierda como organizaciones terroristas extranjeras. Y pronto habrá más designaciones. En diciembre anunciamos el programa Recompensas por la Justicia, ofreciendo hasta $10 millones por información que permita interrumpir la financiación detrás de estos grupos. En mayo organizamos el primer taller de aplicación de la ley contra el terrorismo, reuniendo a funcionarios estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley y a sus homólogos de países socios para trazar y desarrollar estrategias para desmantelar estas redes. El próximo taller será coorganizado con nuestros socios en Alemania. La coalición que estamos construyendo juntos ya está dando frutos y hoy estamos aquí para continuar con ese trabajo. Podemos y debemos identificar y mapear esta amenaza y reconstruir nuestra arquitectura antiterrorista para derrotarla. Así como lo hemos hecho juntos antes, ahora debemos hacerlo juntos de nuevo. A través de la inteligencia y el intercambio de información, mediante una estrategia coordinada de aplicación de la ley y mediante el enfoque y la interrupción financiera, desmantelaremos estas redes ladrillo por ladrillo. Es hora de que los pueblos del mundo civilizado nos defendamos, que nos mantengamos unidos contra esta oscuridad que avanza y luchemos por lo que es nuestro. Es fácil destruir grandes cosas. Es mucho más difícil crearlas. Los enemigos de la civilización solo son capaces de lo primero. Solo son capaces de destruir grandes cosas. Todo lo que conocen es la destrucción. Pero nosotros hemos construido grandes cosas juntos. Lo hemos hecho una y otra vez. Sabemos lo que debemos hacer y ahora debemos hacerlo. Gracias por venir hoy. Y el secretario Marco Rubio invoca a la unidad y nos dice claramente que no va a permitir que estas fuerzas oscuras traten de aterrorizar a los ciudadanos norteamericanos y del mundo entero. Tendremos más noticias sobre estos temas en próximos videos. Cuídense mucho.